el campo que la medicina abarca se hace cada vez más vasto, más especializado, menos invasivo y requiere cada vez más de un manejo adecuado de la tecnología. Dr. César David Quirós Guadarrama presenta. Y gracias por estar pendiente del programa Primero la Salud, porque hoy tenemos un especialista de primera clase que nos va a hablar acerca del reflujo esofágico. Nos vemos muy bonitas, muy guapos, por cierto, todos, pero por dentro, ¿cómo estamos? Podemos tener lesiones, llaguitas, dolor, ardor, pero eso sí, nosotros esbozamos una maravillosa sonrisa, pero un endoscopista puede saber exactamente cómo estamos. Ahí fuera máscaras y viene la recuperación. Por eso hoy hemos presentado para ustedes, nuestra producción ha preparado una información acerca del reflujo esofágico. El esófago es un tubo que transporta la comida desde la boca hasta el estómago. La enfermedad del reflujo gastroesofágico ocurre cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite que el contenido del estómago regrese o haga reflujo hacia el esófago y lo irrite. Es una sensación en el pecho y garganta denominada acidez. A veces se siente el sabor del líquido del estómago en la parte posterior de la boca. También los síntomas pueden incluir tos seca, asma o problemas para tragar. Nos da mucho gusto que nos reciban donde quiera que se encuentre la República Mexicana o más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar al pendiente de nuestras redes sociales y estar en contacto. Les voy a presentar al doctor que hoy nos acompaña. Nos da mucho gusto tener aquí el doctor César David Quirós Guadarrama. Él es especialista en cirugía general, cirugía endoscópica y endoscopia gastrointestinal. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy común. De hecho, es la causa más frecuente de consulta en los servicios de gastroenterología, que es la enfermedad por reflujo. ¿Qué es la enfermedad por reflujo? ¿Qué es, doctor, la enfermedad por reflujo? A veces resulta una pregunta un tanto obvia. Sí, porque viene en el contexto, pero podemos decir que el reflujo no es otra cosa sino el retorno del contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? O más allá del esófago. Eso es reflujo, y el reflujo como tal es una situación que se puede presentar en cualquier momento en todos y no se considera una patología, una enfermedad. La situación cuando se considera enfermedad por reflujo es cuando este regreso es constante y origina daño al esófago o bien altera la calidad de vida del paciente. La mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida hemos sufrido de reflujo, así es. Así es, y no tiene mayor traducción que, bueno, volver a encaminar nuestros hábitos hacia llevar el equilibrio, ¿no? Porque al final de cuentas prácticamente todas las enfermedades son de equilibrio. Por ejemplo, en el reflujo es el equilibrio entre los factores que nos protegen contra los factores que nos agreden. En este caso, pues es el ácido, que el esófago no está preparado para recibirlo, lo que nos causa el daño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, doctor? ¿Cuál es el problema? ¿Que nos ponemos ropa muy apretada? ¿Que comemos comida muy grasosa, condimentada? Explíqueme usted si viene de ahí o es algo físico. Bueno, en algún momento nosotros vamos a tener reflujo. Eso ya lo comentamos, pero la situación aquí es que hay factores que nos pueden llevar a tener un reflujo constante, persistente. El factor más importante, la obesidad. La obesidad. La obesidad trae como consecuencia un aumento en la presión y esto favorece el regreso intragástrica e intraabdominal y esto favorece el reflujo. El otro factor muy importante pues son los hábitos alimenticios, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí. Y desde luego la presencia de una hernia hiatal. Estamos viendo en la animación que tenemos una especie de válvula que previene que el contenido gástrico se regrese, que se abre cuando pasa el alimento, pero que se cierra cuando el alimento se encuentra en el estómago. ¿Y por qué se abre? ¿Por qué se está regresando todos los líquidos del estómago? Es normal que en algún momento ácidos. Todos tengamos una relajación transitoria de este esfínter y esto sirve para ventilar el aire. Muy el bien. problema es que cuando este esfínter o esta válvula, que es unidireccional, ya no se cierra,
todos los contenidos gástricos están regresando gradualmente. En este caso, aquí podemos ver en la animación lo que es una hernia hiatal. Una hernia hiatal, existen diferentes tipos, pero la más común la designamos nosotros por deslizamiento y no es otra cosa sino que se sube el estómago. Estamos viendo ahí lo que se ve de color, es el diafragma que separa el tórax del abdomen y se sube el estómago por arriba del diafragma. Eso es una hernia hiatal, ¿no? El tener una hernia hiatal no quiere decir que un paciente se tenga que operar. Ah, sí, ¿no? No, no necesariamente, o por lo menos es una situación muy común. Si todos nos hiciéramos una endoscopía, encontraríamos que cerca del 30% vamos a tener una hernia hiatal. Alto. No es igual hernia hiatal a cirugía, pero sí, hernia hiatal es igual, más bien, reflujo junto con hernia hiatal es un problema, ¿no? O sea, la hernia hiatal es un factor que puede favorecer el reflujo, ¿no? Y puede ser que tenga, por cosa genética, pues que haya un esófago más cortito. Aquí hay una situación que a veces nosotros entramos en debate. Desde luego que sí hay una situación genética para formar una hernia hiatal, pero aquí hay otra situación todavía un poquito más compleja. Cuando se produce un reflujo crónico, se está dañando constantemente el esófago. Sí. Y ese esófago dañado se va acortando. Y ese acortamiento esofágico hace que se traccione parcialmente hacia arriba. Entonces aquí la situación es, el reflujo crónico puede favorecer el desarrollo de la hernia hiatal y el desarrollo de una hernia hiatal puede favorecer el reflujo. O sea, son dos situaciones que van de la mano y que cuando se asocia la hernia hiatal al reflujo, pues en esos casos sí la situación puede favorecerse con una cirugía, ¿no? Nuestros estilos de vida pueden incrementar esa problemática, ¿verdad? Desde luego. Desde luego la alimentación juega un papel o es el principal pilar, ¿no? O sea, tratando de ver o desde la perspectiva que se trata de un equilibrio, los factores que nos agreden contra los factores que nos protegen. Y regresando, me termina de contestar esta pregunta para que se queden picaditos, lo hicimos a propósito, ya volvemos. Primero la salud. Doctor César David Quiroz Guadarrama, que es nuestro especialista en cirugía general y endoscópica, decía que no es conveniente para personas con reflujo las pesas, ¿verdad? Sí, el aumento de la presión en el abdomen puede favorecer el reflujo, ¿no? Y pacientes se benefician mucho con el ejercicio cardiovascular. Tienen que decírselo ahí ya cuando llenan todos los requisitos para hacer ejercicio en Gold Gym, ¿eh? Y bueno, doctor, vamos a hablar del tratamiento, pero vamos hacia la recta final y también de prevención, que es muy importante. Ok. Bueno, me voy a ir al diagnóstico. Sí, cómo no. El diagnóstico al mismo tiempo es tratamiento, perfecto, ¿no? Bueno, a veces. Los pacientes, platicamos que los síntomas más comunes son el reflujo y el ardor. Cuando nosotros le damos una prueba terapéutica al paciente, es decir, les damos un tratamiento apropiado y tienen buena respuesta, tenemos hasta un 80-90% de posibilidades de tener el diagnóstico de reflujo, ¿no? Muy bien. Pero en aquellos pacientes en los que la respuesta no es tan buena o tienen síntomas como por ejemplo el dolor torácico, tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva. En esos pacientes hacemos endoscopía, ¿no? Sí. Que, bueno, aquí les traigo un endoscopio. Por favor, porque yo le dije al doctor, esto no lo hemos tenido. Con una cámara de video en la punta, a través del cual podemos nosotros realizar, es este tubito, es un tubito muy delgado, todos los estudios los realizamos en quirófano, en el Centro Médico del Noroeste, bajo sedación, es decir, no va a tener absolutamente nada de dolor. Y de hecho el éxito para realizar este estudio es que el paciente no sienta dolor, porque eso a nosotros nos permite hacer el estudio con calma y poder evaluar realmente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Relajado. Entonces aquí tenemos, pues tiene un botoncito donde nosotros pasamos aire, otro donde nosotros aspiramos y pues bueno, se introduce a través de la boca, traemos una animación que les vamos a poner como se ve, una endoscopía que hicimos recientemente y bueno, con esto vamos a poder nosotros evaluar si existe o no daño asociado a reflujo. Correcto. Lo voy a guardar. Y este es el equipo que nos permite ver las imágenes que ahorita nuestra producción nos estaba mostrando. Así y es. también a través de este equipo se da el tratamiento, también es ahí cuando si necesitan hacer algo, digamos pregunto. Bueno, tenemos aquí la endoscopía, ¿no? Okay. Entonces aquí estamos revisando ya ya vamos muy adelantados, ya vamos en el píloro. Sí. Ya pasamos el esófago. Ya pasamos el esófago, pero ahorita de salida vamos a poder ver el esófago. Bueno, aquí estamos en el píloro, se comunica el estómago con el intestino delgado.
pueden verlo, es un orificio, es un esfínter también, por eso cuesta un poquito de trabajo pasar. Y bueno, ya una vez en el intestino delgado lo evaluamos. Esa posición se llama retrovisión y podemos ver ahí, cuando el paciente no tiene hernia yatal, esto está unido. Aquí podemos ver que está completamente abierto. Entonces es un paciente que tiene una hernia yatal y un esófago de Barrett, ¿no? Bueno, este estudio, aparte de permitirnos ver, identificar, nos permite tomar muestras en lesiones que sean para nosotros sospechosas, ¿no? El esófago de Barrett es una condición premaligna y requiere un seguimiento endoscópico y tomar biopsias. Y las tomamos con este dispositivo que no origina absolutamente nada de dolor. Acercamiento, verás las pinzas. Son unas pinzas muy pequeñas, no hay dolor, no hay incomodidad. Pequeñitas. Sí, son unas pinzas muy pequeñas. Sí se alcanzan a ver, muchachos. Sí, ¿verdad? Se abre, se cierra y con esto tomamos unos pequeños fragmentos de muestra, ¿no? Son muy pequeñas, no origina ningún daño al paciente tomarle una muestra y puede ser la distinción entre tener una probabilidad y tener una certeza de un diagnóstico. ¿No se siente, doctor? No se siente absolutamente nada. Todos los estudios son con sedación. El paciente no siente absolutamente nada. ¿Y los demás instrumentos? Ahora bien, cuando a veces la endoscopía nos demuestra que no hay datos de reflujo, porque no todos los pacientes endoscópicamente tienen reflujo, ¿no? Sí. Existen otros estudios como la pH-metría, que es un catéter que se introduce por la nariz. Al paciente se le pide que durante un día coma lo que quiera prácticamente, y nosotros de esa manera evaluamos si existe o no reflujo, ¿no? ¿Qué pacientes se tienen que operar? Que es una pregunta. Muy Inicialmente importante. El manejo médico, si el paciente ya no quiere seguir tomando medicamentos, si el paciente no tiene buena respuesta al medicamento o si llega a tener complicaciones. Los medicamentos se tienen que tomar durante mucho tiempo y el más popular, digamos, son los inhibidores de bomba, omeprazol, ¿no? Pero también se ha demostrado que se asocia a infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, fractura de cadera y problemas en la absorción de vitaminas, ¿no? Entonces, el paciente que cumple criterios y que se ha evaluado con endoscopía, esofagograma, manometría, pH-metría y es candidato a cirugía, le hacemos una cirugía por hoyitos muy pequeños, ¿no? Cada vez vamos hacia menos invasión. Estas son las pinzas, son material muy pequeño, estamos hablando de milímetros, a través de los cuales hacemos unos orificios y introducimos por ahí las pinzas y de esta manera operamos. Entonces, la cirugía antirreflujo, que anteriormente era un calvario porque se tenía que hacer un abordaje tóraco-abdominal, en la actualidad es una situación que cambia por completo. Maravillosa. Doctor, le agradecemos mucho su participación en este programa. Lo vamos a tener toda la semana. Aprovéchenlo. Las preguntas las hacemos mañana. ¿Qué les parece? Con más tiempo. Hasta mañana. El campo que la medicina abarca se hace cada vez más vasto, más especializado, menos invasivo y requiere cada vez más de un manejo adecuado de la tecnología. Doctor César David Quirós Guadarrama presentó. Bueno, seguimos con el doctor César Quirós, endoscopista. Tenemos endoscopista en casa, ya saben, a través de WhatsApp hagan sus preguntas y pues vamos a seguir en esta misma línea de darles información de prevención. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del reflujo? Síntomas que nosotros consideramos típicos porque son síntomas muy comunes. El síntoma más común es que se regresa el contenido gástrico y es una sensación pues bastante desagradable. Quema. La otra sensación es una sensación de quemazón en el pecho, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como agruras o acidez. Cierto. Esos son los datos más frecuentes, ¿no? Se presentan prácticamente en la mayoría de los casos. Pero existen datos no tan comunes que son los que nos llevan a investigar o a encontrar el reflujo de una manera más exhaustiva en base a otros estudios. Por ejemplo, les puedo decir que la causa más frecuente de dolor torácico de origen no cardíaco, reflujo. Correcto. ¿No? Paciente adulto debutando con asma, reflujo. Cierto. Paciente reflujo. O sea, hay varias situaciones que nos pueden llevar, que no son muy comunes, en el sentido de que no se buscan. Son bastante frecuentes, pero no se buscan, ¿no?
Lo que nos llamamos síntomas atípicos se pueden manifestar como erosiones dentales, infecciones de vías respiratorias de repetición, infecciones del oído de repetición, problemas de alergias de reciente inicio, ¿no? Y el asma que de repente se pone peor o inicia para una persona, ¿verdad? O sea, el paciente asmático que debuta como adulto, pues existe la posibilidad de que se trate de reflujo. Muy importante esto. Y bueno, cuando nos fuimos a corte, usted me estaba hablando acerca de los factores que pueden incrementar, exacerbar esta problemática de reflujo gastroesofágico. Desde luego, el más importante, la obesidad. Los otros factores también muy importantes, el tabaquismo. El embarazo es una condición que por el aumento de la presión intraabdominal puede favorecer el reflujo. Los hábitos alimenticios es una situación también muy importante, sí. El exceso de consumo de grasas. De hecho, las recomendaciones que les damos a los pacientes para no tener reflujo es dejar el café, dejar el chocolate, la menta, que son los alimentos que se ha demostrado que favorecen el reflujo. Un tip que les damos es cena temprano, o sea, cena y no te vayas a acostar de manera inmediata, ¿no? Porque eso puede favorecer el reflujo. Doctor, fíjese que sí es cierto, cuando uno come le da sueñito y se va a acostar, y entonces la posición en la que estás favorece el reflujo. Así es. Pero también los refrescos gaseosos. Desde luego, el problema es el gas, ¿no? Aumenta la presión dentro del estómago y eso puede favorecer que esta válvula que se cierra o que se encuentre débil, en el caso de un paciente con reflujo ya de tiempo, pues se favorezca el regreso del contenido del estómago, ¿no? Y eso quema, sí, quema. Se siente que se quema y se está quemando. Mira, aquí la situación a veces, los pacientes que van iniciando con reflujo tienen muchos síntomas, les duele, les quema, pero los pacientes que ya llevan reflujo de muchos años, llega a un punto donde el cuerpo se desensibiliza y empiezan a dejar de sentir síntomas, pero eso no quiere decir que no tengan daño. Al contrario, las formas más graves de reflujo, como el esófago de Barrett o el cáncer, se presentan en pacientes que no tienen tantos síntomas, ¿no? Por eso es muy importante empezar, o sea, si hay molestias, hacerse una evaluación exhaustiva. Eso, ¿y cuándo hay que hacerse la evaluación? Hay ciertas edades, ¿no?, con las que se va aflojando ese esfínter que sabemos. Digamos que nosotros tenemos bien identificado un grupo de pacientes, pacientes mayores de 50 años, obesos, que fuman y que tienen reflujo crónico, son pacientes de alto riesgo para desarrollar esófago de Barrett o desarrollar cáncer. Entonces, en esos pacientes de entrada hay que hacer endoscopía. Los otros pacientes que llegan a tener reflujo, en algún momento hay que hacer una endoscopía también, ¿no? Me están preguntando. Me están preguntando que si cuál es su teléfono, porque ya están interesadísimos. 212-2241, ¿estoy bien? Así es. 212-2241 para que le hablen al doctor, y aparte quieren más información, con toda confianza en www.enfermedadesdigestivas-y-obesidad.mx, todo pegadito. Y bueno, ya regresamos, seguimos con el doctor, tenemos endoscopista en casa, haga sus preguntas.